Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Sans Souci, un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 40 minutos y a partir de 8 años. Lo edita en castellano Maldito Games, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Michael Kiesling. Y no sé si por aquí pondrá quién lo ilustra en la caja. Pues sí, lo pone. Andreas Rochas y Sergio Chávez. Bueno, pues tenemos este juego de colocación de losetas. ¿Qué podríamos decir? ¿Te recuerda un poco al azul? Sí, salvando mucho las distancias, me recuerda un poquito al azul. No tiene nada que ver, pero sí un poco. Por el tema de colocar las losetas, intentar luego hacer las filas, intentar hacer columnas. Tiene algunas similitudes que nos puede recordar un poco a ese azul. Pero realmente no es otro azul, no. Es un juego también de loseteo, donde vamos a ir colocando las diferentes losetas para crear nuestro jardín y que nuestros nobles vayan bajando para ir consiguiendo puntos de victoria. Como digo, este juego viene con 2 mini expansiones, que también lo voy a explicar en este vídeo, con esta expansión de tablero y con un jabalí. Son 2 mini expansiones que podemos jugar o con una o con las dos sin ningún problema. Así que nada, básicamente esto así funciona este Sans Souci. Así que nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver pues cómo se juega. Bueno, lo primero que vamos a centrarnos es solo en esta parte de la pantalla, puesto que aquí tengo ya el tablero como si hubiese terminado la partida para explicar un poco al final la puntuación que podemos ganar. Bien, como digo, aquí tenemos una bolsita de tela donde vamos a meter todas las losetas. Estas losetas tenemos por una cara una parte del jardín, en este caso, pues como veis por aquí, como una especie de arcos de hojitas, y por detrás todas son iguales, donde vamos a tener una serie de jardineros. Además, aquí abajo nos pone para dos jugadores, para 3 o para 4. En función del número de jugadores, pues si somos 4 jugadores se ponen todas, si somos 3 solo las de 3 y 2, y si somos 2, pues solo las de 2 jugadores. Todas esas fichitas las vamos a meter, todas las losetas las vamos a meter aquí, y las vamos a sacar al azar y las vamos a colocar 2 en cada uno de los huecos que tenemos en este tablero de puntuación. Cada jugador empezará con 0 puntitos, que lo colocará ahí, y aquí tenemos unas fichas para recordar, pues si damos una vuelta, pues ya tenemos 50 puntos, y si damos una segunda vuelta, pues 100 puntitos. A cada jugador le vamos a dar un tablero. Los tableros, como podéis observar, son diferentes, tienen impresas diferentes losetas, ¿vale? Esto está impreso en el tablerito. Y le vamos a dar un mazo de 18 cartas. Estas cartas, pues vamos a tener formas, o sea, las formas de las diferentes cosas que nos podemos encontrar en el jardín, o colores, que luego explicaremos para qué son. Entonces estas cartas, como decimos, se van a barajar, a cada jugador le vamos a dar su color, y cada jugador empezará con 2 cartas en la mano, evidentemente en secreto. Colocará a un noble en cada una de las columnas, porque el objetivo de nuestro juego es crear este jardín, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipos de adornos que nos podemos encontrar en nuestro jardín. Esto, como digo, es para la expansión, que luego lo explicaré cuando acabemos de explicar cómo se juega al básico. Y nada, ya estaremos preparados para jugar. Bueno, además tenemos también este mazo de cartas moradas, que simplemente pues son las diferentes figuritas, ¿vale? Que nos podemos encontrar en las diferentes columnas que tenemos, con un noble aquí debajo. A cada jugador le vamos a dar 2 en secreto, y al final de la partida pues nos va a dar una serie de puntos en función de donde se encuentren estos 2 nobles al final de la partida. Imaginemos que estos son los del rojo, y estos pues son las del turquesa. Bien, ahora sí, ya estaremos preparados para jugar. ¿Cómo se juega? Pues como hemos dicho, en nuestro turno siempre vamos a tener 2 cartas, y tenemos que elegir una de ellas. La partida va a durar hasta que se acabe a todos los jugadores las 18 cartas que tenemos en nuestro mazo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a jugar cada jugador 18 turnos. Entonces, en nuestro turno lo que tenemos que decidir es elegir una de nuestras 2 cartas para coger una de estas losetas y colocarla en nuestra zona del tablero. Nuestra zona del tablero, como estáis viendo, ya tenemos algunas partes del jardín completas, o sea que esto ya no hay que ponerle una loseta encima, no se puede poner ninguna loseta encima, y otras que pues todavía no está hecho, tenemos que ir construyendo a lo largo de la partida. Entonces, lo que vamos a decidir al principio es, de estas 2 cartas, elegir una de ellas para llevarnos una de esas losetas. Si yo elijo esta, tenemos aquí el simbolito del color azul o el simbolito del color amarillo. ¿Qué significa? Que si yo cojo esta, puedo llevarme
o esta loseta, o esta loseta, o esta loseta, o esta loseta. Entre esas 4 porque son los colores donde lo puedo coger. Imaginemos que a mí me interesa cogerme esta loseta. Pues bien, la he cogido de la zona amarilla y yo voy a tener que colocar esta loseta en la misma fila amarilla que lo he cogido. Con lo cual, lo voy a colocar en su lugar, que es un único lugar, que sería este. Vale. Imaginemos que, por lo que sea, yo voy a coger esta loseta y ya la tengo, ¿no? Vamos a buscarla... O bueno, vamos a hacer aquí el ejemplo. Imaginemos que esto está así. Y que yo uso el color amarillo. Entonces, cojo esta y la debería colocar aquí. Como ya tengo una loseta, o la que está aquí ya impresa, no la puedo colocar encima. ¿Por qué? Porque ya la tengo. Entonces, le doy la vuelta y la convierto en jardinero. Cuando cojo una loseta y no puedo colocarla, la convierto en jardinero y la puedo poner donde quiera de toda la fila amarilla. Imaginemos, en el hipotético caso, de que yo cojo esta loseta amarilla y no puedo colocarla, se convierte en jardinero, pero también ya tengo todas las losetas de esa columna. Pues podría colocarla, evidentemente, en jardinero, en cualquier casilla de su columna. En el hipotético caso que también tuviese tanto la columna, o sea, tanto la fila como la columna completa, ya la podría colocar donde quisiera de todo el tablero. Pues bien, una vez que hemos elegido la carta y hemos colocado la loseta donde corresponda, debemos, opcionalmente, bajar a uno de los nobles hacia abajo. Siempre es obligatorio que baje al menos una casilla. Entonces, yo puedo bajar con este hasta aquí y me voy a llevar 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque he bajado a la fila del número 3. También podría, imaginemos que esto está así. Bueno, así no me vale. Imaginemos que esto está así y que luego tenemos, esto es una fuente, lo tenemos así. También pueden bajar los nobles, siempre tienen que acabar su movimiento una casilla, al menos una casilla más abajo de donde estaba previamente, y además en una casilla de su misma columna y que no sea jardinero. Por ejemplo, este podría bajar aquí, también podría bajar por aquí, pasar por encima de este jardín noble, y por aquí, y llegar hasta aquí. Lo que no puede pararse es con una casilla de jardinero. Me está dando tos. En fin, yo puedo bajar aquí y ganaría 4 puntos de victoria. Como digo, en mi turno, primero uso una carta, cojo la loseta, la coloco y después finalmente puedo bajar a uno de mis nobles para ganar puntos de victoria. Y una vez que haya terminado, pues robaría para volver a tener 2 cartas y volvería a reponer la loseta que hemos cogido. Evidentemente esto siempre tiene que estar lleno, ¿vale? Y ya está, así de sencillo. La otra forma que podemos hacer es coger y usar la carta de la forma. En este caso, imaginemos que quiero cogerme este pinillo. Este pino, pues podría coger esta loseta, que la debería colocar en la fila de los grises, o coger esta loseta y colocarla en la fila de los amarillos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cojo esta loseta, esta carta, y no está en ninguna zona? Como por ejemplo, yo quiero usar esta y no está. Pues esto es una buena opción, porque cuando yo cojo esto, cojo la carta que, o sea, la loseta que a mí me interese, eso sí, la voy a tener que colocar en el color correspondiente. Y nada, así vamos a ir jugando hasta que pues se acaben los 18 turnos, porque nos hemos quedado sin carta, y en ese momento haríamos el recuento final de puntos. ¿Qué nos va a dar puntos de victoria? Bueno, pues como decía, al final de la partida, imaginamos que este es nuestro tablero y ha terminado tal que así. Bueno, pues por cada fila, a partir de la segunda, porque la primera ya viene completa e impresa, a partir de la segunda, por cada fila que tengamos completa, tanto con losetas como con la impresa, vamos a ganar 10 puntos menos el número que nos pone en esa columna, o sea, en esa fila. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si tengo esta fila, ganaría 10 menos 5, serían 5 puntos por esta fila. Como no tengo ninguna fila más, no voy a ganar más puntos, pero siempre es 10 menos el número que nos ponga en este lado. Y además, por cada columna que tengamos completada, 5 puntos. En este caso, solo tengo una columna, pues tendría otros 5 puntos. Y como hemos dicho, tendríamos también para el final de la partida estas 2 cartas de
final de los nobles, y esto significa que me va a dar tantos puntos como se encuentre este noble. En este caso el noble se encuentra aquí, en la última, pues ganaría 6 puntos por esta carta, y por esta carta ganaría otros 6 puntos porque está al final. Ojito con esto, porque si esto es jardinero, recordad que por mucho que pueda hacer así y llegar hasta aquí, no voy a poder colocarlo porque es un jardinero. Solo lo puedo poner en las losetas que tiene la misma imagen que la columna le corresponde. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el juego básico. Luego tenemos dos mini expansiones. Una de ellas, evidentemente esto ya pues cuando empezamos se colocaría en la preparación de la partida. Esta losetilla podemos colocarla o bien así, o bien así. La vamos a colocar en el tablero, tal que así, con que coincidan todas las imágenes, y pues tan sencillo como cada vez que pongamos una loseta, como nos indica en el dibujo, en este caso nos pediría el dibujo que tiene que ser que corresponda con este, ganaría 3 puntos. Aquí si pongo un jardinero, gano 3 puntos. Aquí si pongo esto, pierdo 2 puntos, ¿vale? Nunca puedo tener menos de 0 puntos, o sea que si yo tengo 0 puntos y coloco ahí y voy a perder 3 puntos, pues no los pierdo, evidentemente, ¿vale? Eso sería una expansión. Y la otra expansión sería la del jabalí, el cerdito. El cerdito empieza en la fila azul en el centro del tablero. Cada vez que yo ponga una loseta encima del cerdito, gano un punto de victoria y el cerdito se mueve adyacente a una zona que esté vacía, que no tenga ninguna loseta. Pues por ejemplo aquí. Si en algún momento yo consigo que el cerdito, imaginemos que esto está así, esto está aquí así, y coloco una loseta y el cerdito no se puede mover, o sea, no se puede desplazar a ninguna casilla vacía. Pues retiramos el cerdito y ganamos 3 puntos de victoria. Y ahora, si la partida acaba con el cerdito todavía en el tablero, vamos a perder tantos puntos de victoria como zonas vacías estén conectadas con el jabalí. Y ya está, esas son las dos mini expansiones. Y así es como se jugaría a este Sans Souci. Ya he visto, un juego bastante sencillo en el que simplemente pues, tenemos que usar esas dos cartas para conseguir la loseta e ir colocándola en nuestro tablero, de tal forma que vayamos bajando los nobles para ir ganando puntos de victoria a lo largo de la partida y teniendo en cuenta que tenemos que conseguir esas filas y esas columnas para conseguir puntos extra. Además de tener en cuenta que, bueno, que al final, pues si los nobles, cuanto más abajo estén de estas dos cartitas que no han tocado, pues también nos vamos a llevar esos puntillos extra. Ahora, ¿qué me ha parecido el juego? Bueno, pues está dentro de la línea de los juegos de Michael Kiesling, como decía al principio de la reseña, tipo azul, que sí que es verdad que no puedes decir, bueno, es como el azul, no. Pero sí que es verdad que lo puedes categorizar un poco con ese nivel de dificultad. ¿Es un pelín más complejo que azul? Pues yo diría que no necesariamente. Es verdad que el azul se lo saca a una persona que no ha jugado nunca a un juego de mesa y lo va a disfrutar. Me parece más bonita la portada que los tableros. A ver, la portada me parece brutal. O sea, las cosas como son. Y luego, estéticamente, hablando de la estética, como nos decía Caneda, pues sí, al final está un poco ambientado a esos jardines donde hay que ir colocando las diferentes losetas, es todo troquel, y bueno, ya un poco para gustos colores, ¿no? Sí que es verdad que la portada me parece una obra de arte, me parece una maravilla, y claro, te espera un poco que el tablero pues sea algo similar a ese nivel de estético, ¿no? Pero a mí personalmente sí que me gusta bastante la estética, creo que está guay. Además, luego, dentro de la misma columna, podemos encontrarnos que cambia un poco. O sea, si veis, aquí tenemos como una especie de arco del triunfo en esta imagen, pero luego son como que va cambiando un poco, ¿no? La ilustración de cada una de las losetas. ¿Puede confundirte? Yo creo que no, porque se ve bastante claro, ¿no? Que aquí tiene este simbolito y se parece. Pero también le da un poco más de vida a la hora de decir, bueno, pues con el tema de la ilustración. Entonces, como decía, en cuanto a la estética, creo que para mí, evidentemente la portada me parece brutal.
Y luego en los tableros y en las losetas creo que está guay. A mí, personalmente, me gusta el arte. Ahora, mecánicamente, ¿qué me ha parecido? Pues como digo, me parece un juego bastante chulo, entretenido, divertido, en el que tiene muchísima estrategia detrás que, claro, tú dices, oye, pues es muy sencillo, ¿no? Tú tienes dos cartas, usa una carta, coges la loseta y la colocas. Pero claro, mm, tú tienes que ir bajando los nobles para ganar los puntos, que relativamente es sencillo que lleguen al final, porque claro, como habéis visto, pues yo me puedo hacer aquí una columna, o sea, una fila por abajo y ya todo como que estar bastante bien conectado y al final pues van llegando. ¿Qué pasa? Que si tú bajas aquí, ganas un punto, si bajas aquí, ganas dos, si bajas aquí, tres. Pero claro, si tú bajas de aquí directamente aquí, ganas cinco. Sí, ganas muchos puntos, pero todos estos puntos ha ido, entre comillas, dejándolo ganar. Pero también es verdad que son 18 turnos. Y tienes que ir un poco pensando si te interesa bajar de golpe o ir bajando poco a poco. Entonces, claro, ahí ya viene un poco esa estrategia que a mí personalmente pues me ha gustado de este juego, ¿no? Porque tienes que ir pensando la carta que juegas en el momento en el que la juegas, porque como digo, pues las cartas de figura, digamos, de adorno, si no están, pues para mí son las más potentes, porque tú la coges y dices, quiero esta loseta. Ahora, donde coges la loseta es donde tienes que colocarlo en ese color. Entonces es un juego donde tienes que adaptarte mucho a lo que hay en el tablero y cómo lo vais poniendo y de esos juegos que yo siempre digo, hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me ha gustado del juego. Entonces, a nivel de complejidad, de decir, oye, ¿para qué tipo de público? Pues creo que es un juego bastante asequible para un amplio abanico de público, tanto para gente que, pues, ¿no? que juega juegos de mesa, que tiene una ludoteca amplia, que le gusta, que tal y cual, y gente que, bueno, que está empezando a jugar y tal, y dice, oye, esto me está gustando, pues van a disfrutar tanto por un lado como por otro. Y luego, en cuanto a la escalabilidad, pues bueno, es verdad que nosotros lo hemos jugado a dos jugadores creo que funciona súper bien. O sea que si me preguntáis, oye, para una ludoteca de dos jugadores, pues sí, evidentemente, funciona guay. Que creo, sin haberlo probado, que va a funcionar tanto a 3 como a 4, porque como digo, es un juego rápido en el que tú solo tienes dos cartas de elección y tienes que coger, e incluso mientras que estás colocando, ya puede ir pensando el otro jugador qué va a hacer. No un juego que diga, uy, es que va a tener un entreturno. Entonces creo que el juego funciona tanto a 2 como a 3 como a 4. Nosotros a 2, súper recomendado. Y un saludo a Imagina 7 Soles por aquí, que también está saludando. Y nada, hasta aquí toda mi opinión sobre este Sans Souci. A ver si convencemos a Francis para jugar una partida y que lo veáis en funcionamiento y que ya terminéis de comprenderlo. Y nada, lo de siempre, dejadnos en los comentarios si lo estáis viendo luego en YouTube, qué os parece este Sans Souci, si ya lo conocíais, si os gustan estos tipos de juegos, no sé, un poco ese feedback, como decía Caneda, que la portada le gustaba más que las ilustraciones del juego en sí. No sé, un poco vuestro feedback. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, que le dais a me gusta, suscribiros y seguidnos por las redes sociales. Y nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!